Primero, señor Castillo, muchas gracias por la oportunidad de conversar con la República. Bienvenido. Eh, Sí, gracias. Gracias a la República. Saludar desde esta tribuna al pueblo peruano y bueno, en esta fecha tan trascendental, saludar a todas las madrecitas del Perú y del mundo, en especial a mi madre, a la señora Mavila Terrones, a mis hermanas, ¿no? A mi esposa, al Perú entero, a las madres que están clamando justicia, a muchas de las madres que están en los hospitales, que están postrados, que no tienen oportunidades, a las madres sin trabajo, a las abandonadas y también a las personas a las mamás con discapacidad. Nuestro enorme abrazo, un abrazo de verdad, en calidad de maestro, de hijo, de hermano, de ujú. padre, de familia y de ciudadano. Ok, se registrará, por supuesto. Empecemos con la entrevista, candidato Castillo. Lo primero que le queríamos comentar era lo siguiente. Hoy día se ha conocido un video en el que López Aliaga, el ex candidato presidencial, eh, le dice al público que está congregado en el meeting, muerte a Cerrón, muerte a Castillo. ¿Lo va a denunciar por este asunto o no? ¿Ha visto el video? Aún no he visto el video, voy a cerciorarme de ello y me voy a pronunciar más adelante. Ok, se va a pronunciar más adelante. Mi segunda pregunta, antes de darle paso a mi colega, eh, ¿va a aceptar el debate el Jurado Nacional de Elecciones? Nos gustaría que hubiese algún tipo de confirmación respecto a ese tema para la publicación de mañana, candidato. Sí, justamente estoy trasladándome a conversar con nuestra personera oficial, la doctora Ana Córdoba, para que me haga el informe correspondiente y luego también me voy a pronunciar luego de sostener la reunión formal, oficial, qué cosa es lo que se viene haciendo con el jurado, es la persona autorizada por parte del partido y me haga el informe correspondiente. Pero ¿va a aceptar o no va a aceptar? Digamos, esa es la duda que tenemos. Que no hay ningún inconveniente, o sea, vamos, se trata, pero más allá de los debates de candidatos, nosotros venimos sosteniendo grandes debates con el pueblo. Y bueno, por encima de por encima de esas cosas, yo creo importante también la situación de la formalidad. Eh, Se lo preguntaba porque la sensación que tiene un poco la gente es que usted está huyendo de los debates. Entonces, por eso era la pregunta, ¿no? Esa es básicamente la duda que tiene mucha gente, por eso se lo preguntamos. Yo no puedo irme de nada. No, el que nada tiene, pues nada teme, ¿no? Entonces, ¿qué más de correrme de un debate, que son cosas que el pueblo necesita? Ujú. Y más allá de los debates, nosotros estamos haciendo una convocatoria amplia al pueblo peruano, a sus organizaciones, a sectores que no han tenido la oportunidad por mucho tiempo, ¿no? Y debatiendo siempre cómo sacar adelante este país. Mi última consulta por el momento. ¿Es cierto, es real este ofrecimiento para debatir frente al penal de Santa Mónica o fue más una humorada de su parte? Bueno, los debates se tienen que dar en cualquier escenario, en cualquier espacio. Yo creo que el hecho de debatir no creo que se melle los escenarios, que sea en cualquier espacio. Y acá estamos, ¿no? No solamente puede ser en un penal, puede ser en la costa, en la sierra, en la selva. Eh, Hay que hacerlo ante las autoridades, a los sectores más vulnerables, ¿no? Nos gustaría hacerlo, por ejemplo, en la zona de viaje, donde están los niños hoy en día esperando la presencia del Estado. Nos gustaría hacerlo, por ejemplo, donde hay problemas de contaminación ambiental, ¿no? Así, yo creo que estamos acá para no solamente debatir, sino que el pueblo mismo te escuche, ¿no? Qué cosa necesitas ante las distintas realidades que por la cual atraviesa el país. Ok. Pero como que hasta ahora se ha sentido como que usted ha puesto el lugar, la hora. ¿No cree que
sería un poco más democrático también darle esa oportunidad de elegir al otro lado. Bueno, cualquiera sea la hora, el debate, el sitio, el pueblo lo que quiere escuchar es qué cosa vas a hacer por el país. Entonces, por nuestra parte no hay problema. Si la señora no quiere ir a debatir donde al menos se está haciendo una propuesta, que lo diga ella, ¿no? El lugar, la hora, ¿no? La fecha, y acá estamos. Le han propuesto Pues, debatir en Tarata, por ejemplo. ¿Usted no. debatiría en Tarata? ¿Cómo? Algunas personas están proponiendo debatir en Tarata, por ejemplo. Simpatizantes de Keiko Fujimori. ¿Usted debatiría, por ejemplo, en la calle Tarata, en Miraflores? ¿Le parece un lugar apropiado? En cualquier rincón, en cualquier rincón, en cualquier sitio, cualquier espacio. De No hay acuerdo. problema. Y también está de acuerdo con que se debata, que en los debates sea también entre los equipos técnicos, porque hasta ahora como que usted no dice que quiere evitar que lo terruqueen, pero más bien da la impresión como que no tiene un equipo, ¿no? O sea, ¿debatirán también los equipos técnicos? Yo creo que los equipos técnicos no solamente deben debatir en una campaña. Un equipo técnico tiene que ir más allá de un debate en un escenario electoral. Las personas que han venido, que hoy en día forman parte de este equipo de Perú Libre, desde la experiencia que tienen, justamente están con nosotros porque han debatido grandes problemas con el pueblo en diferentes espacios del país, ¿no? Para ver cómo se solucionan los diferentes actores para sacar adelante los problemas de salud, los problemas de la educación, de la agricultura, el problema de la lucha contra la corrupción, el problema de la delincuencia, el problema de la investigación, que tiene que ser una parte fundamental para sacar adelante del subdesarrollo del país. Entonces, ¿debatir para qué? Debatir, todo debate tiene que arrojar algo fructífero, más allá de un escenario político, ¿no? Nosotros ponemos una agenda hoy, esos puntos no terminan con una campaña política, los problemas siempre están ahí y hay que seguir debatiéndolos, ¿no? Y se puede conocer, ya que mi colega mencionó el tema del equipo técnico, algunos nombres ya de su equipo técnico a estas alturas. ¿Es posible conocerlo? Quizás alguien de Juntos por el Perú, a propósito. Bueno, vamos a hacerlo oficialmente, ¿no? En su momento, en su oportunidad, a solicitud del mismo equipo mismo. Cuando dicen su momento, será en 15 días, en una semana, porque ya tenemos la elección a cuestas. Y como que eso podría influir en la decisión de la población, porque en las últimas encuestas usted ha visto de que el margen se está cortando, ¿no? Está creciendo. Quizás a usted le convendría ya mostrarle a la gente, este es mi equipo, ¿no? Bueno, yo creo que seamos respetuosos también de las personas, toda vez de que cuando ves a una persona que forma parte de tu equipo, lo primero que haces es juzgarla por todo lado. Y es lo que más estamos cuidando ahora de que este equipo necesita el mayor de los respetos, más que todo en una contienda, como una situación de fricción, de ver la parte de repente negativa. Y si no la tienes, pues te la crean, ¿no? Entonces, como están haciendo con nosotros. De acuerdo. Mucha gente teme que de llegar al gobierno se imponga el comunismo y que les va a quitar sus propiedades, sus casas. ¿Qué le respondería a usted? Sí, pues no sé de dónde sacaron esa cosa, ¿no? Tranquilo, yo no he venido a quitarle nada a nadie. Por el contrario, he venido a fortalecer el país desde nuestra experiencia. Entonces, esos paneles que dicen que cuidado al comunismo, al terrorismo, al chavismo, cuando no miramos acá mismo las grandes desigualdades que están acá en la punta del cerro, ¿no? Gente que han abandonado su tierra y no tienen nada, están esperando nada. ¿Cómo le metes a la cabeza, le quitarle a una persona que no tiene nada? Entonces, creo que el miedo viene más de la gente que tiene cosas, ¿no? La Propiedades. gente que han hecho fortuna, los empresarios, hay gente que tiene temor de seguir invirtiendo. ¿Por qué? Porque te han estigmatizado. Entonces, yo creo que negamos rotundamente esas posiciones, ¿no? Esas posturas
que se te han sembrado con la finalidad de ver de que se posicionen más allá, pues, ¿no? y queden impunes los grandes actos de corrupción. O sea, cuando no tienes una propuesta, cuando no tienes ya pueblo, cuando no tienes quien te escuche, cuando vas a un pueblo y te tiran tomates, cuando vas a un pueblo y te reciben con piedras, cuando vas a un pueblo y te divulga que vas pagando un poco de gasolina para poner una mototaxi que le sigas, y ya no tienes eso, entonces al final lo que tienes que hacer es agredir de otra forma. No les funciona su terruqueo, no les funciona el terruqueo político, el terruqueo económico, te amenazan de muerte, vienen con una y otra cosa. Tranquilo, acá es el pueblo el que tiene que ordenar. Entonces, niega que podría haber un régimen comunista en este país, ni acercarnos a Venezuela. Sin embargo, claro, No solamente la niego, rechazo rotundamente. claro, ¿No? de acuerdo, Somos hombres del pueblo que sabemos muy bien que para poner un pan en la mesa, primero tienes que trabajar. Que para vestirte, tienes que trabajar. Que para comprar una pastilla, tienes que trabajar. A mí me parece muy interesante el cambio que usted ha tenido en esta segunda vuelta. Se lo planteo de esta forma. En esta segunda vuelta, cuando usted llega y aparece de pronto en una elección democrática, nadie discute eso, usted es legítimamente candidato en segunda vuelta, empiezan a aparecer sus presentaciones en mítines anteriores y usted manejaba un discurso, digamos, mucho más radical, en el sentido de, y lo dice, cerrar la Defensoría, lo del Tribunal Constitucional, y ahora plantea este compromiso democrático en el cual niega completamente esas posibilidades, la de cerrar la Defensoría, la de cerrar el Tribunal. ¿Qué cambió entre la primera y la segunda vuelta, candidato Castillo? Si pudiera explicar un poco. Nosotros sabemos muy bien de que en el marco del Estado, en la estructura del Estado, hay organizaciones y hay instituciones que se han creado ¿para qué? Para servir al pueblo. El Tribunal Constitucional es una institución que está para defender la Constitución, pero más allá de su papel que tiene que hacer, no puede seguir archivando la gesta de los pueblos, que y si algo anda mal, pues hay que corregirlo. Entiendo. No lo digo yo, lo dice el pueblo. Pues eso está claro. La Defensoría del Pueblo, su mismo nombre le dice defender al pueblo. ¿Ha defendido al pueblo la Defensoría del Pueblo frente a esta pandemia? ¿Ha defendido la Defensoría defiende al pueblo, defiende a los niños que no tienen internet? Pero la Defensoría del Pueblo defiende a las familias que son vulnerables, que tienen tantos derechos vulnerables. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es ver de que esta decisión lo tenemos que fortalecer. Ok, está bien. La tenemos que decir. Y si algo anda mal, entonces que se corrija nada más. No, está bien, está bien. Yo no discuto la evaluación que hace del trabajo que han hecho ni el TC ni la Defensoría, no es mi propósito. Planteaba el cambio de discurso, porque pudiendo ser cierto lo que usted dice, digo, no me pronuncio sobre eso, siendo ese el diagnóstico que usted tiene, la respuesta en primera vuelta era cerrarlos, y ahora es reforzarlos. ¿Qué cambió, quiero decir, entre esa primera vuelta y segunda vuelta? Una cosa es que nosotros propongamos, si bien es cierto, quién sabe cerrar su forma de actuar, cerrar su metodología de trabajar con la finalidad de que yo no he dicho que la vamos a desaparecer. Yo no he mencionado que no estamos de acuerdo con eso y que ya no sirve y que la retiras. Yo he dicho que los nuevos magistrados, incluso he explicado, que los nuevos magistrados deben defender los derechos constitucionales de la persona y que cada uno de ellos se conviertan en los verdaderos tribunos del pueblo, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, otra cosa es decir que la vas a cerrar y que ya no te es útil, ya no te es útil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se dijo cerrar la Defensoría. Que las cosas se tienen que, si no se ha entendido bien, en otra cosa se tiene que reestructurar, ¿no? Ok,
Se lo decía porque en Espinar sí dijo cerrar la defensoría, en todo caso, pero bueno, entiendo que ahora ha cambiado, reorientado su discurso. Esa reorientación, y con esto acabo para cederle la palabra a mi colega, tiene que ver con la alianza que ha establecido Conjuntos por el Perú. Esa fue una de las condiciones, quizás moderar su discurso para poder establecer un acercamiento con Juntos por el Perú. ¿O esta moderación suya, este compromiso democrático nace de su propio interés por ofrecerle garantías a los ciudadanos? Yo creo que más allá de las instituciones, ¿quién hace las instituciones? Lo hace la población, ¿no es cierto? Entonces, si la población se siente no representada no se siente representada por su organización, es la población cuando usted recoge el mismo sentir de la población en cada paso que damos, ¿no es cierto? Y si hay una alianza con 1, 2, 3 partidos y vemos también de que tiene esa misma sensación, ¿por qué no plantearla? ¿O por qué no hacerla nuestra? Entonces, por encima de reestructurar, de cambiar las cosas, por encima de todo, está el país, ¿no? Eso entonces es que sí, ¿no? Que sí es parte de esta conversación por el Perú, eso es lo que le entiendo. No solamente junto con el Perú, yo he encontrado bases por no decir en la mayoría de partidos políticos, sus bases en el interior del país, ¿no? Que apoyan la propuesta de que las instituciones, las organizaciones, o en todo caso las instituciones, deben ser reestructuradas más allá de una postura política o de qué contienda vienes, ¿no? Entonces, yo sí pregunto, por ejemplo, a ustedes, ¿qué papel juega hoy en día, por ejemplo, el tribunal o la defensoría de cara al pueblo? Entonces, yo sé que más allá de esta entrevista, ustedes tienen, por ejemplo, también una postura, ¿no? Entonces, yo quisiera agradecer desde ya a la razón de la existencia de estos partidos, que son sus bases, que son sus colectivos internos, que no solamente se solidarizan, sino ha habido un compromiso con el lápiz, ¿no? Claro. Usted dice que va a estatizar las empresas mineras, gasíferas, que no acepten nuevas condiciones de negociación. ¿Cómo será eso? ¿Cómo lo va a hacer? También es otra gran mentira. Nosotros no estamos hablando de la estatización. De la nacionalización. Estamos hablando de la nacionalización, ¿no es cierto? Entonces, el gas de Camisea, ¿a qué nación le corresponde? Se ha ido pues de nuestra nación, pero dejando hambre, dejando miseria, y bajo esos contratos no se está priorizando, por ejemplo, el hambre del país, no se está priorizando las grandes desigualdades. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a conversar y agotar todo tipo de diálogo con las empresas. Estamos hablando de las empresas transnacionales, de las que se han llevado por tiempo, ya por décadas, la riqueza del país. O sea, más saqueas al pueblo, más vendes el pueblo, más la lleva su riqueza. Se sigue llevando la materia prima. Mientras más se lleva, al otro lado ves que hay más pobreza, más desigualdad. Entonces, ¿por qué no agotar el diálogo con estas empresas y decir, ¿sabe qué? Primero es el hambre de mi país, primero son mis familias, mis hijos, primero son mis alumnos, primero es la salud, la educación, primero son los agricultores, primero son los grandes problemas del cáncer, de la anemia, del abandono, de la infraestructura vial, la educativa. Entonces, si ves que la riqueza se está yendo, ¿por qué no agotarla con la finalidad de que con esas empresas hagamos la renegociación, revisemos esos contratos y si no es posible, seremos respetuosos del mandato popular y tratar de nacionalizar, que vuelvan a su nación, que vuelvan al país, a sus recursos y entregarle a quién? A la empresa privada nacional.
para industrializar el país, que sean nuestros inversionistas y nuestros hermanos empresarios nacionales, la empresa privada, que sí estén en la capacidad de asumir eso. Yo he encontrado en mi trayecto muchos compañeros, hermanos nuestros, que han salido de la nada y hoy en día han puesto el pecho por el país. Son grandes personas, son grandes empresarios que están del lado nuestro y están sedientos también de forjar el desarrollo del país, ¿no? ¿Y cómo lo entregarán? ¿Mediante una buena pro, un concurso? ¿Cómo es que van a entregar a la empresa nacional en caso de que no se logre un acuerdo, ¿no? Bueno, eso ya corresponde no solamente al gobierno, corresponde de que se tiene que estructurar por la misma eficacia de un equipo estructuralmente para eso, ¿no? También planteándose en la Asamblea Nacional Constituyente y con una participación activa del país. Sobre la Asamblea Nacional Constituyente, me parece que también hay algunas dudas sobre los procedimientos que se seguirían. ¿Podría explicarle quizás un poco a la gente ahora en qué exactamente está pensando con una Asamblea Nacional Constituyente? Porque eso no está permitido por la Constitución, para empezar. Entonces quizás sea bueno que usted en estos momentos le pueda decir a la gente, esto es lo que yo quiero hacer. Claro, justamente porque esta Constitución no la permite, porque esta Constitución está cautelando la riqueza fuera del país, porque esta Constitución ha negado derechos, ¿no? Como la educación, que lo concibe como un servicio, igual que la salud. Entonces, lo que el pueblo clama es que primero vayamos a una consulta y el ciudadano común y corriente, usted, yo, el que nos escucha, el ciudadano, tiene que manifestarse cuando se convoque a un referendo y diga, ¿sabe qué? ¿Estamos o no de acuerdo con la Constitución, con el cambio de la Constitución? Mientras no se dé eso, vamos a ser respetuosos de esta Constitución, de la institucionalidad que existe en el país. Ahora, si el pueblo dice se cambia esa Constitución, ¿qué tenemos que hacer? Convocar a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Y que en esta Asamblea Nacional Constituyente esté el pueblo organizado, ¿no? Totalmente organizado. Yo conozco el país, conozco sus organizaciones, conozco en la sierra, en la costa, cómo están constituidos estas organizaciones. Que participen, oficialmente que vean y participen en la Asamblea Nacional Constituyente y vean cómo estamos en el país, en el marco económico, político, social, en el espacio educativo, en el espacio de los valores, de la escuela, de la familia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es el pueblo mismo el que tiene que gestar su propia carta magna, su propia constitución. Entonces, sería una consulta. Adelante. Le está preguntando si... dice que no. Se lo pregunto porque el señor Cerrón hace unos días en una entrevista señaló que si bien una forma es la que usted acaba de señalar, hay otras maneras y una de ellas es presentar un proyecto de reforma al Parlamento y si es que lo rechaza 2 veces, cabe la posibilidad de presentar una cuestión de confianza y si lo rechazan cae un gabinete y con 2 gabinetes cierra el Congreso. ¿Usted avalaría esa posición? Para nada. Yo creo que esta lucha no es del señor Vladimir Cerrón. Este trabajo no es del señor Vladimir Cerrón. Él corresponde a una estructura política, una estructura de un partido político, ¿no? Que puede tener un planteamiento y que nosotros, más allá de eso, están los grandes intereses del país. Todo por la vía democrática. Creemos importante que ¿qué más democrático puede haber convocar a un referéndum? Y es el mismo pueblo el que se tiene que manifestar. Entonces, los poderes del Estado están acá ¿por quién? Por el pueblo. Entonces, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tenemos que saber escuchar y tenemos que ser ojos y oídos de la población. Entonces, por lo demás, yo
no me atrevería ni a pensar de que va a haber algunas voces o algunas posiciones contrarias a lo que diga el pueblo, ¿no? ¿Usted deslindaría de Vladimir Cerrón? Eso es lo que algún sector de la población le está pidiendo para sentirse más seguro de votar por usted. ¿Usted aprovecharía esta oportunidad para deslindar políticamente de Vladimir Quien va a Cerrón? gobernar, quien va a gobernar no es el señor Vladimir Cerrón. Quien va a gobernar es el profesor Pedro Castillo, en el que recibe la confianza del pueblo peruano desde Tumbes hasta Tara, desde Requena hasta el Callao, a nivel nacional. No hay necesidad de repetirlo 1000 veces, porque sería letal que una persona reciba la confianza del pueblo para que gobierne otra persona. Entonces, no hay razón de darle, en todo caso, actos de lealtad, de compromiso y de coherencia al país. ¿De acuerdo? ¿No será entonces su asesor bajo la sombra como en otros gobiernos hubo? Para nada. Acá no va a haber un Montesinos escondido. Acá no va a haber un SIN. Si bien es cierto, al otro lado va a haber un SIN, una sala del SIN para dejarle sin educación al país, para dejarle sin riqueza al país, sin oportunidades. Nosotros vamos a tener el SIN, pero para dejarle, para gestar un país sin pobreza, sin corrupción, sin desigualdades, sin injusticias. Uno de los puntos que se debatió con regular intensidad, diría, luego del acuerdo que usted firmó con Juntos por el Perú, Nuevo Perú y la ex candidata Verónica Mendoza fue el siguiente: la diferencia que existe entre ambos sobre temas que tienen que ver con, por ejemplo, el género, derechos de minorías, etcétera. Eh, yo imagino que sus posiciones respecto a esos temas, es más, yo le pregunté a usted sobre estos temas cuando hicimos esta encuesta en La República en primera vuelta, y sus posiciones eran firmes al respecto, ¿no? Me imagino que no han cambiado, o han cambiado en algo. Para nada. Nada, para nada, para nada. ¿Y eso puede ser algún punto de desencuentro con Juntos por el Perú, Nuevo Perú? ¿Lo han conversado o decidieron simplemente obviarlo? Bueno, yo creo que esas cosas, más allá de esas cosas, hay cosas que no vienen al caso, no son prioridades. Para nosotros la prioridad es el problema grande de la pandemia, por ejemplo, el problema de la reactivación económica, el problema de la corrupción, que es un problema que a ustedes mismos les consta, ¿no? Yo quisiera aprovechar este espacio que en nuestro gobierno vamos a darle un bono a la persona que contribuya en un plan, en un plan, o en todo caso en una campaña que se llama Chapa tu corrupto. Entonces, vamos a ver de qué manera la gente que tenga un video probado, que tenga indicios y que nos diga, ¿sabe qué? ¿Dónde está ese corrupto? Va a tener un bono especial en esta campaña masiva que vamos a empezar a partir del 28 de octubre. ¿Como una recompensa, entiendo? ¿Algo así? Sí, un bono, algo así como recompensa. Un bono en este plan Chapa tu corrupto, ¿no? Me recuerda a Chapa tu choro. Algo así. Algo así. Sí. ¿Hay algo de rondero ahí en esa propuesta o me ¿Cómo? equivoco? No. Se ¿Cómo ríe. me dice? Sí, usted ha dicho de que el problema del país es estructural y por eso hay que cambiar la Constitución. También ha dicho de que en el debate precisamente en Chota ha propuesto combatir la delincuencia con mayor educación como tema de fondo. ¿No cree que también se necesita un enfoque, un tema de igualdad de género? ¿No cree que es prioritario para cambiar, por ejemplo, los feminicidios, los abusos contra las mujeres? ¿No cree que eso también es un tema estructural? Pero ¿quién ha negado eso? O sea, es parte de la educación. Pero usted está diciendo de que no es y eso siempre estuvo en la currícula, ¿no? Que nosotros tenemos que potenciarla. Yo tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo una niña de 10 años, ¿no? Y frente a eso, nosotros seremos los primeros
en luchar contra esos flagelos que atentan contra la dignidad de una dama. ¿No? Entonces, ahí no hay que perder eso de horizonte, ¿no? Fortalecerá la igualdad. Agradecerles enormemente. He hecho un alto a las actividades. Sí. Me tengo que reincorporar a una reunión que tengo pendiente. Una última preguntita, señor Castillo, que tiene que ver con las AFPs, que ahorita la gente está muy preocupada, ¿no? ¿Qué haría un gobierno suyo con los fondos de las cuentas individuales? ¿Lo pasarían a uno colectivo? ¿Qué es lo que haría? Lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos, llamar a todos los trabajadores del país y gestar con los mismos trabajadores un nuevo sistema nacional de pensiones, ¿no? Hay que darle toda la potestad al trabajador. Yo recibía muchas opiniones de los mismos trabajadores que recuperando la riqueza del país no podemos descartar, por ejemplo, que con los hermanos trabajadores, luego que te entregan su cuerpo, su vida, su esfuerzo, su alma, corazón y vida, como dice la canción, para gestar no solamente un desarrollo del país, sino para que entrega su juventud, su fuerza, resultas teniendo sus aportes, que es su dinero del mismo trabajador, ¿no? La niegues en momentos críticos como en la pandemia, ¿no? Entonces, y yo creo que recuperando la riqueza del país, yo estoy convencido que sí se puede hacer. ¿Por qué no regresar, por ejemplo, a gestar o en todo caso a reaperturar la cédula viva de los trabajadores? Entonces, ¿eso no es mucho gasto para el Estado, candidato Castillo? Estoy refiriéndome una vez recuperada la riqueza del país, en el caso de la renegociación de los contratos, ¿no? Entonces, eso se tiene que evaluar, se tiene que ver, lo vamos a trasladar, también que se vea con nuestros economos, con el pueblo mismo, con la clase obrera, que sean conscientes en qué situación y en qué condiciones económicas está el país. Estamos hablando más adelante, estamos hablando como un proyecto a mediano o largo plazo, luego de haberse gestado ya la recuperación de la economía del país. Se lo digo porque el Perú es inmensamente rico, y por qué no gestar esta propuesta, ¿no? Los agradezco de sobremanera. Muchísimas gracias, jóvenes. Muchas gracias, Enrique. Saludar a todos y cada uno de ustedes y nuevamente concluir este espacio reiterando nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento profundo a nuestras madrecitas por el día de la madre. ¿Puedo hacer una última consulta? Solo la última. Si usted fuera presidente el 28 de julio, ¿cuál sería su primera medida? Solo eso. ¿Perdón? Si usted fuera presidente el 28 de julio, ¿cuál sería su primera medida? Solo eso quiero saber, queremos saber. La pandemia. Primero la pandemia. Tienen primero el problema de la salud. Primero, los derechos constitucionales. El derecho a la vida y el derecho a la salud es algo sagrado y es inmediato. Muchas gracias.